Bienvenidos, estamos rumbo a Cannes Lions 2019. Para mí es un placer ser parte de este proyecto que es iniciativa de mi querida Ari Salomón, que está aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ari. Y nos complace seguir entregándoles toda esta información que nos prepara para este eventazo en verano en Cannes, que es Cannes Lions 2019. Y justamente hoy hablaremos con el director ejecutivo de la ANFI, que es la Asociación Mexicana de Filmadoras AC. Él es Luis García y está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Por estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar, mi querido Johnny. Luis, nos encantaría que la gente que nos está viendo conozca qué es el ANFI, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuál es su función? Claro. Mira, la Asociación Mexicana de Filmadoras tiene 37 años de existir, se fundó en el 81 y hoy en día está cuidando toda la industria de producción audiovisual comercial. Tengo agremiados a empresas, a casas productoras que se dedican a filmar y a fotógrafos, que son toda la parte que hacen esa fotografía publicitaria, ¿no? Con ellos los criterios es unificar criterios, cuidar la industria, promover y estimular la industria, tener diálogos con autoridades, con anunciantes, con agencias de publicidad, con asociaciones similares, con los locutores, con los músicos, con las agencias de publicidad, ¿no? Tenemos como ahí relación con todos ellos para ir cuidando la industria y provocar su crecimiento, ¿no? Y también, pues ir teniendo como estadísticas, ir creando números, data para saber cómo se mueve la industria, cómo hay que evolucionarla o cómo hay que apoyarla en ciertos momentos, ¿no? Oye, Luis, ¿y quiénes pueden ser miembros y qué tienen que hacer para ser miembros y qué beneficios tendrían? Claro. Mira, miembros puede ser cualquier empresa que se dedique a la producción audiovisual puede ser miembro. La verdad que siempre tenemos manos abiertas para que se vengan y se sumen. Son casas productoras que pueden ser miembros, es importante definirlo. Nosotros tenemos personas físicas y personas morales. En cuanto a casas productoras, son personas morales que pueden pertenecer a la asociación. Pedimos cuestiones básicas, ¿no? Que tengan 2 años en el mercado, una serie de requisitos para ver su acta constitutiva, carta de recomendación, toda la parte para comprobar que son empresas legalmente constituidas y formalmente establecidas en el mercado mexicano. Y que trabajan, ¿no? Y que trabajan y se está correctamente establecido. Y en el caso de fotografía también aceptamos personas físicas, que de igual manera pedimos requisitos que estén inscritos correctamente ante Hacienda, que estén dados de alta entre las autoridades correspondientes, sean comisión de filmaciones, diferentes autoridades, ¿no? Corroboramos eso y de ahí los invitamos a participar. Cumplir esos requisitos, cualquiera puede ser socio, cualquiera puede ser, pertenecer a la asociación. Y los beneficios que tienen al sumarse, que tienen, obtienen los criterios ANFI, que de repente son criterios que ya están avalados por la industria. Hay anunciantes, hay licitaciones que te piden que se hagan en el formato ANFI, entonces tú al ser ANFI tienes derecho a esos formatos, tienes derecho a participar, tienes derecho a unificar las bases con las que trabajamos en la industria para las buenas prácticas, esos manuales y guías que tenemos para sanar la industria, tienes acceso a eso, además que tienes asesoría, tienes representación, tienes un networking interno dentro de la asociación muy importante para ir solucionando problemáticas o estimulando sus negocios, ¿no? De repente es una asociación de empresarios que se ayudan mutuamente, ¿no? Que de repente cuando alguien tiene, por ejemplo, un problema con alguna situación, con aduanas, porque tiene que hacer una producción del extranjero, vienen y tiene una problemática, pues la asociación, alguien ya pasó por eso. Tú puedes tener ese know-how de que te ayuden, te digan, mira, a mí me pasó lo mismo y así lo resolví, bríncate estos pasos porque eso ya es más rápido, ¿no? Te ayudan de qué maneras puedes hacerlo. Tú tienes acceso a ese tipo de información, ¿no? A ese tipo de experiencias que te ayudan a ir creciendo, ¿no? Es como acumular todo ese conocimiento del día a día que tenemos en la industria, ¿no? Principalmente. Oye, Luis, ¿y hay algún indicador de calidad que hace que, bueno, como bien dices, están abiertos a recibir todas las propuestas y todas las inscripciones, pero también hay ciertos niveles de calidad para mantenerse en el ANFI? O sea, ¿habrá casas productoras o fotógrafos que no cumplan, que entregaron mal el trabajo, que no sé si una agencia se queja de ti, entonces, no sé, a la segunda, tercera, no sé cuánto, te saquemos de la ANFI? ¿Cómo funciona esto? Claro que sí hay un control de calidad. Para ingreso, por eso pedimos el tiempo constituido y pedimos los cartas de recomendación.
Esa documentación pasa a un comité, a mesa directiva y consejo de ética, a revisión para que cumpla con los requisitos y que tengan esa calidad que buscamos dentro de la asociación. Ya que están ingresados, no estamos revisando su trabajo del día a día, ¿no? Es un trabajo, sería inalcanzable poder supervisar de cada uno, pero cuando existen controversias, por ejemplo, mala competencia entre asociados o que algún proveedor tiene una queja o algún anunciante o agencia publicitaria tienen quejas, acuden a la asociación, ¿no? Hemos tenido prácticas en donde hemos resuelto temas que dicen, oye, a mí tuve esta mala experiencia con una producción que me pasó así, ¿no? Entonces, cuando acuden a la asociación, nosotros evaluamos, tenemos un comité que revisa, aparte del Consejo de Ética, tenemos un sistema de evaluación para ser realmente imparciales y poder definir dónde estuvo la mala práctica, dónde estuvo el error. Si es un error de un permiso de filmación, junto con la autoridad, llegamos al acuerdo para que se tomen las medidas pertinentes. Si es un tema que se tuvo con algún proveedor, se le da solución, o si realmente fue una mala práctica con todo el conocimiento de que es una mala práctica de la casa productora, podemos expulsarlo de la asociación, ¿no? Cual han sucedido casos que sí hemos tenido que llegar a esas resoluciones, ¿no? Para apoyar, pero también en ese mismo control de calidad que mencionas, hemos tenido la capacidad de apoyar empresas que nos piden la intervención, ¿no? Hemos tenido intervención con empresas de autoservicio, con empresas de coches, que de repente nos dicen, oye, un tercero, que por ejemplo, el dueño de una locación, una persona que iba pasando atrás cuando se estaba filmando, me mandó una carta y me quiere demandar, me está exigiendo esto, me está como metiendo en ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, los propios anunciantes vienen con nosotros y nos dicen, oye, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Entonces, nosotros evaluamos el tema y le decimos, ok, no te preocupes, pasa así, o podemos llevarlo de esta forma, ¿no? O sea, también dan orientación. Exactamente, Eso está ¿no? padre. Entonces, por ahí cuidamos esa parte de control de calidad, ¿no? Que tanto mis asociados tengan esa seguridad, pero también las empresas que tienen relaciones con mis asociados, ¿no? Ya sean proveedores o sean clientes, también tengan esa tranquilidad de decir, estoy con un ANFI, entonces sé que hay un músculo que me puede ayudar a resolver alguna controversia. Oye, Luis, ¿y cómo está actualmente ahorita el medio publicitario? O sea, ¿qué objetivos tiene el ANFI? ¿En qué están trabajando para, a lo mejor, no sé, pues que tengan más miembros? ¿Qué es lo que están trabajando ahorita? Mira, ahorita la asociación tiene puesto el foco la unión. Creo que a nivel nacional hay un sentimiento de necesidad de unirnos y trabajar todos en conjunto por mejorar el país. Entonces, nuestro principal foco ahorita es la unión, es el comunicar y sensibilizar a las demás partes en todos los sentidos de lo que es la producción audiovisual, qué es lo que sucede, porque al final del día sí son empresas las que pertenecen a la ANFI, pero la fuerza laboral de estas empresas son personas, ¿no? Y lo digo no porque en todo el país son personas las que estamos trabajando, pero aquí son gente independiente, son freelance, son gente que no tiene seguridad social, que no tiene fondos de ahorro, que no tiene estas protecciones de las personas que trabajan en grandes corporativos. Entonces, al momento que hay una mala práctica, a quien afecta es una persona que no tiene ese músculo que lo pudiera cuidar como un corporativo, ¿no? Entonces, estamos sensibilizando en eso, que somos una industria que al final del día es el anunciante, la agencia, la casa productora o el fotógrafo, pero luego viene persona, toda su fuerza laboral son freelance, son gente independiente. Entonces, ahí es un tema de vulnerabilidad fuerte que tenemos que estar cuidando, ¿no? Para que no permeen los daños o no permeen las situaciones económicas, sobre todo, hacia ellos. Entonces, estamos sensibilizando en esos temas, estamos sensibilizando que se conozca qué es la industria, cómo funciona, por qué es. Pues ustedes saben, somos una industria de pago por evento. Entonces, hoy hacemos una campaña para una empresa, pero mañana, quién sabe. Mañana no sabemos cuándo es nuestro siguiente proyecto, ¿no? Hay que ahorrar. Hay que ahorrar, ese tipo de cosas. Entonces, son ese tipo de cuestiones que en un corporativo, bueno, mi rol es vender. Entonces, vendo cierta cantidad de productos ya en cierta parte en automático y en otra pues tengo que estar estimulándolo. Aquí no. Aquí nunca sabemos cuándo volvemos a trabajar. Entonces, son esos criterios que tenemos que cuidar, que de repente es, oye, te voy a negociar mucho, te voy a apretar el presupuesto, te voy a pagar 120 días. Y dices, oye, sí, pero espérame. O sea, me aplicas eso a mí, yo no tengo ese músculo corporativo o internacional para estarme cuidando, ¿no? Entonces, estamos sensibilizando en esos temas, estamos comunicándolo, estamos teniendo acercamientos con las empresas y afortunadamente hay muy buena recepción al tema de decir, mira, no sabía cómo se manejaba, no sabía que no son un músculo robusto de empresas, no sabía eso, ¿no? Me gusta que estamos, que me vengas y me cuides y me cuentes, entonces me ayuda, porque al final la gente que trabaja en esto, pues es la gente que también les compra las marcas.
Claro. Oye, ¿no? está padrísimo. Me gustó mucho esta parte como de entender que también es una industria que no está recibiendo una inyección de capital constante Claro. o uniforme. Y esta quizá te meto en problemas con esta pregunta, pero si yo soy un joven productor y yo me afilio al ANFI, de alguna manera hay una cierta, ya no digas como asesoría formal, pero sí hay una guía de, oye, ¿cómo puedo ir pues generando finanzas inteligentes siendo un freelance? O sea, si yo me acerco a ustedes, me pueden ir más o menos diciendo, mira, pues haz tu ahorradito, ve tratando de hacer estas cosas, porque efectivamente es una industria que hoy quizá te cae un proyecto y te pagan 50,000 pesos y dices, qué maravilla, pero en 4 meses no vas a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces rendir esa parte para que justamente el mercado siga funcionando? Claro. Mira, es bien interesante ese punto, porque me pasa mucho esto con los fotógrafos. Los fotógrafos son gente independiente, ¿no? Que los contratan para llevar a cabo su obra, ¿no? Y comercializarla. Entonces, lo que hacemos nosotros es darle los fundamentos de qué tienen que cobrar y cómo tienen que cobrar para que sea redituable el negocio. Evidentemente nosotros, yo no me meto a controlar sus finanzas, no me meto a decirles cómo administrarse como empresa. Ya si uno es despilfarrador, bueno, pues ya no es tema mío, ¿no? Ya yo no me voy a meter en eso. Pero sí decirle, por ejemplo, yo dice, ok, mi día de trabajo cuesta 10 pesos. Tú, perfecto, tu día de trabajo cuesta eso, pero tu lana te costó comprarte tu cámara, tus luces, el tiempo que le dedicas posteriormente al retoque, a todo eso. Entonces, tienes que ir amortizando esa inversión que tuviste para apoyar al punto en el que estás ahorita de vender tus servicios, tienes que amortizar ciertos costos. Entonces, te digo, no dejes de cobrar eso, porque al final es lo que te va a permitir ahorita. Tú dices, bueno, que yo ya lo pagué, entonces ya no voy a cobrar algo que yo ya gasté. Dicen, no, pero tu equipo en 1 año, 2 años va a tener que reinvertir y actualizarlo. Entonces, ¿de dónde va a sacar ese dinero? De eso. ¿No? Entonces, ese tipo de apoyo son lo que le damos de orientaciones para que sí tengan ese sentido, ¿no? Ya si lo hacen o no lo hacen, bueno, eso ya es tema de ellos, ¿no? Pero yo te digo, cóbralo, porque te va a permitir luego, que ustedes saben cómo se mueve la tecnología actualmente, cambiar de cámara, porque ya salió el nuevo modelo, la nueva óptica, que de repente ya no es cambiaron el compatible. enfoque porque ya no es compatible, ya hay que cambiar algo. Ahí está. Ahí tienes tu recurso para poder tener acceso a esta evolución para tu mercado y puedas seguir vigente, ¿no? Oye, Luis, entonces, bueno, a mí me gustaría saber cómo ha sido la evolución, ¿no?, que ha tenido las casas productoras en el medio, dentro del medio publicitario. Mira, la evolución es complicado el tema Ajá. ahorita. Es complicado porque la evolución se ha dado en que hay una apertura de medios. Ahora la parte digital ha abierto muchísimo esa capacidad de tener mayor exhibición. Hay muchísimo más formatos en los que se pueden trabajar, pero esa misma apertura ha complicado, porque de repente hay mayor demanda, se ha pulverizado en la cantidad de empresas que existen, que empiezan a ser muchísimas, y en ese paso lo que se ve afectado son los procesos. Por eso uno de los puntos que tenemos también, que estamos estimulando mucho, es el valor del craft, porque el respeto al proceso es donde se ha perdido mucho, ¿no? Es decir, de repente un post en una red social pareciera ser muy sencillo, pareciera ser muy fácil hacerlo, pero para hacerlo bien requiere un proceso, que no va a ser el mismo proceso que haces en un comercial completo o en una película, pero requiere un cierto proceso, una cierta planeación y cuida muy bien cierta estética, depende del medio en el que vas. Ese respeto al proceso se ha perdido un poco, ¿no? Por esta inmediatez que existe actualmente Porque de todo comunicación. es efímero, todo es ahorita, los clientes llegan y lo quieren todo para ayer, ¿no? Entonces Totalmente. de repente... Y aparte son temas que existen de derechos de autor, que de repente dice, oye, porque yo no me voy a postear esto 1 semana en mi red social, o va a durar las 24 horas que está activo en red social. Entonces, pues está bien, pero la ley establece un formato. Claro. Entonces, para respetar el marco jurídico, hay que mantenerse en eso. Dicen, no te puedo cobrar menos, pues porque la ley no lo permite. Claro. ¿No? Porque la ley dice, es un periodo, ¿no? Sí, no te estoy cobrando por el tiempo que va a estar al aire, sino por producirlo. O sea, quizá producimos una cosa bellísima que sí, acaba en una historia en Instagram, pero se produjo. ¿No? Y muchas veces pasa ahorita mucho que es, oye, esto va para digital, tú lo haces muy bonito, el director se luce, lo hace perfecto, y dicen, ¿sabes qué? Está tan bonito que sí lo voy a subir a televisión, que sí lo voy a subir a cine. Tú dices, oye, pero porque hice muy bien mi trabajo, nosotros mismos no hemos encontrado la fórmula para poder adaptarnos a estos procesos, ¿no? A estos procesos, es decir, no,
te voy a dar un producto chafa porque es digital. No, yo creo que mi trabajo luzca siempre, ¿no? Pero luego de repente compensa esos temas. Es una fórmula que nos estamos adaptando. Entonces esa evolución se está dando ahorita. No ha terminado de darse, estamos en proceso de entenderla y de definir muy bien los criterios para eso. Porque además es tu carta de presentación después. O sea, Claro. porque ves una campaña fea y dices, ¿y quién la hizo? Y entonces le rascan y sale el nombre de la agencia o de la casa productora, ¿no? Entonces, quizá esto está muy padre retomarlo, lo que dices de no importando si es para cine o es para digital. Simplemente es una historia en Instagram. Hay que hacer bien las cosas porque es tu currículum como casa productora. Totalmente. Y hay grandes marcas que ya lo han entendido y que tienen ya 4 o 5 años solo haciendo digital. Pero ves sus presupuestos, son presupuestos millonarios, ¿no? Y nada más en digital, no se meten en otros temas. Pero ya entendieron la fórmula del respeto al proceso que están haciendo, de conocer a dónde van, en qué tiempo, y ya lo hacen con ese conocimiento, ¿no? Entonces ahí se vive. Oye, Luis, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo que quieras agregar? No, ustedes muchísimas gracias. Creo que sepan que en la ANFI se pueden acercar a tener estas asesorías. Queremos estar muy de la mano con ustedes, con las escuelas, para platicar estos temas de industria y que los nuevos talentos los conozcan desde un inicio. Claro. ¿No? Estamos creando pues, pláticas para que sepan cuánto cobrar, cómo entrar, cómo trabajar, qué sí, qué no hacer cuando estás arrancando, ¿no? Entonces, bienvenidos a la ANFI y lo que necesiten estamos a su disposición. Muchísimas gracias, Luis. Por tu tiempo. Y Ustedes. pues vámonos con nuestros invitados de las Sí, casas claro. productoras, mi querida Johnny. Pues estamos en el programa Rumbo Acá. Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Ariadne Salamón y saludo con gusto a Johnny Carmona. Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, Ari, feliz. Seguimos calentando motores para este Rumbacan Lions 2019 y me fascina conocer junto con toda la audiencia más sobre esta gran industria de la creatividad en México. Así es, querido Johnny. El día de hoy nos acompañan, están con nosotros Enrique Nava, que es director general y socio de Maestros, Jorge Aguilera, director y fundador de Madre Foca, y Joe Solís, director y socio de Story. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que Bienvenidos, están aquí chicos. con nosotros. Pues tenemos un tema central que es el craft y de alguna manera nos gustaría saber, porque pues quizá habrá gente que se empieza a interesar en el tema, en entrar a esto de las agencias y sobre todo empaparse más sobre Cannes Lions. ¿Y qué es el craft? Voy a dejar aquí al maestro Jorge que empiece. ¿Qué es el craft? Bueno, el craft es una parte esencial en el proceso de crear una pieza cinematográfica, una pieza publicitaria y digamos es la parte final ahora sí, de la cadena, ¿no? Es lo que logra realizar, digamos, la idea original o el guión original que se escribió para el cliente y es, digamos, tan importante, yo diría, como la idea misma. El craft en realidad a lo que se refiere es lo que está como hecho con las manos, ¿no? O sea, la misma palabra Un poco de tangibilidad, ¿no? Sí, es como la artesanía, pues, del proceso, ¿no? Y abarca digamos, una gama importante, digamos, de factores. Desde castear, digamos, desde encontrar el casting para un proceso hasta la postproducción, el color, etcétera, ¿no? O sea, pasando por, obviamente, el lenguaje cinematográfico y cómo se concibe, digamos, un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, los que nos dedicamos a esto, pues tenemos que saber digamos, de cómo contar una historia, tenemos que saber de música, tenemos que entender cómo funciona la edición, es decir, todos esos valores, digamos, son los que reúnen el craft y somos muchos los involucrados en ese proceso, ¿no? Los directores, los productores, los fotógrafos, maquillistas, o sea, cada uno forma una parte clave, digamos, del proceso y de lograr, digamos, que se sublime la idea publicitaria, la idea cinematográfica, ¿no? ¿Y cuál es actualmente la percepción, del craft?
Bueno, nada más un poquito para apoyar lo que decía Jorge. Pues el craft en realidad es una colaboración. No, digo, a menos de que fuera algo, un mensaje personal o una película personal, lo haces tú solo y a lo mejor con un sonidista, pero en realidad es una colaboración. Entonces, y en nuestro caso, en el craft, sobre todo en relación a lo que es la publicidad y lo que son mensajes o contenidos que tienen una marca detrás, pues definitivamente requiere además de una colaboración con la marca, con el cliente. Entonces, para nosotros realizar esa pieza se involucra como una curaduría, por así decirlo, ¿no? Del personal que vas a tener dentro de tu equipo para hacer ese mensaje particular. Entonces, bueno, yo creo que mucho del valor que aporta el craft es justamente cómo traer a la pantalla una idea que inició en un papel y que ahora tiene que estar plasmado en la pantalla como una pieza audiovisual. Entonces, desde luego, pues, ahí es donde se conjunta como todo el trabajo del contador de historias, del storyteller, para poder llegar a las audiencias. Una cosa que hemos visto es que cada vez las audiencias son más elusivas, o sea, es mucho más difícil conectar con ellas. Entonces, yo creo que parte también del craft es ayudar a las marcas, ayudar a las agencias a cómo dar este mensaje de una forma única que verdaderamente conecte con las audiencias de hoy en día, ¿no? De hecho, como dices, en realidad es hacer tangible o hacer realidad una idea que de alguna manera en cabeza de cada persona que está en el proceso puede ser una u otra, ¿no? Y es aterrizar esa idea a final de cuentas, ¿no? Y hacerla, o sea, poder verla, poder contar una historia, pues, ¿no? Y creo que eso. Enrique, ¿y cuál es el papel? Perdón, no, tú ibas a decir algo, cuéntame. Sí, que justamente cerrando la idea también creo que el craft sí trata de materializar un concepto intangible, es decir, la diferencia entre una producción audiovisual per se y lo que es el craft, sí es como el sello personal del artesano, ¿no? En este caso el trabajo del director, del productor, de todo el equipo en conjunto, pero me parece que al utilizar la palabra craft sí estamos hablando de un sello que haga una distinción y que le dé un valor agregado a esas ideas, ¿no? Oye, y entonces en este proceso, ¿qué papel juegan las casas productoras? Pues bueno, creo que el craft es la responsabilidad fundamental de la casa productora, ¿no? Es decir, nosotros somos los encargados de materializar las ideas de los creativos y justamente es donde se conjugan y se conjuntan todas las ideas y todos los talentos para hacer una pieza lo más digna posible, ¿no? Entonces, todos esos elementos que el equipo creativo en conjunto con el equipo de dirección han llegado a la conclusión de que son los elementos que se requieren, es donde la casa productora entra en acción y tenemos el reto de hacer piezas de calidad mundial, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es la responsabilidad de un director de craft. ¿Qué es lo que hace un director? Para que nos quede clarísimo todo este tema, ¿no? ¿Qué hace un director? Ok, un director recibe una idea y tiene que imaginar cómo esa idea se puede hacer tangible, ¿no? Y como dice Enrique, también imprimir, digamos, un sello personal, incluso artístico, a esa pieza, ¿no? Entonces, bueno, cada quien, digamos, ahora sí que cada mente es un universo y por eso generalmente, como sucede, es que los clientes y las agencias piden que por lo menos 3 distintos directores visualicen el proyecto y luego escogen el que a lo mejor más se acerca a lo que le conviene al cliente en cuanto al mensaje que quiere contar, ¿no? Es en cuanto al mensaje, la elección de quién es la casa productora que bueno, apoyará. Claro, en cuanto a lo que les interesa a ellos en un principio es eso, es que alguien entienda lo que se quiere contar
Y a partir de ahí es digamos, es un trabajo que si es de artista o de artesano, digamos, ¿no? En el sentido de que, dependiendo de lo que se trate el proyecto, pero es crear mundos, ¿no? Entonces un director lo que hace es crea mundos, crea atmósferas, crea personajes. Y de alguna manera tienen la capacidad, con todas las herramientas que tiene y con el equipo que forma, de contar una historia que antes no era nada, ¿no? Era una idea nada más. Entonces, desde la decisión de en dónde se va a contar, si es en una locación o es en un foro, si se va a utilizar iluminación natural o si vas a iluminar todo, es decir, la concepción sobre el proyecto puede variar radicalmente, ¿no? Y el trabajo del director es tener una visión sobre lo que se va a filmar y mantenerla y comunicarla y lograr también que de repente los clientes pues no necesariamente tienen mucha imaginación, no necesariamente tienen capacidades, digamos, como de visualizar algo. Entonces nuestra labor también es poder comunicar a la agencia y al cliente qué es lo que vamos a hacer y de qué manera, y que ellos lo puedan ir visualizando durante el proceso. Y bueno, dejaré que alguien más diga. No. Y yo quería preguntarles algo. O sea, de repente en este proceso tan crucial de entender la idea, aterrizarla, materializarla y demás, ¿qué tanto es importante conocer la estrategia o simplemente nos quedamos en ideas? Eso iba a decir un poco, Ok. un poco alrededor de eso. Es que en el mejor de los mundos, Idealmente. el director debería de conocer a profundidad el producto, la estrategia, en fin. Quieren lograr con el producto, ¿no? Y parte de eso surge del brief que viene de la agencia y del cliente, ¿no? Pero no siempre sucede. Entonces, en realidad hay varios factores. Por un lado, la visión del director, desde luego que es importante, que tiene la primigenia y la idea primigenia, y después está la otra parte de la que no hemos hablado aquí todavía, pero que además tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Porque al final de cuentas, un director, alguien como Jorge, por ejemplo, que va a presentar seguramente una idea de cierto nivel, va a costar. Entonces, ahí es donde entra este juego que es difícil siempre, ¿no? ¿Cómo combinas, por un lado, el presupuesto del cliente con la visión del director, con los valores de producción y que todo esté alineado con una estrategia? Eso no es fácil. Es complicado. Y por eso hay productores tan especializados como Enrique, que es el que se encarga de poner a todo mundo Es que, como en diría mi cintura. abuela, esto es misa de muchos padres. Sí, claro. Y además creo que pusiste algo bien clave, ¿no? O sea, hay gente que llegan y dicen, quiero algo espectacular, quiero fuegos artificiales, quiero que venda muchísimo, pero bueno, tengo 10 pesos, ¿no? Que quizá también es un reto creativo, que hay cosas maravillosas que han salido al aire con 10 pesos, pero siempre hay que tener en cuenta esta parte que de repente se va de la ecuación, ¿no? Claro. Yo creo que hay un punto muy importante en tu pregunta, y es que, retomando el tema del craft, se ha convertido también en un reto lograr buenas producciones, porque justamente creo que en México hay una manera muy particular de trabajar. Es decir, creo que tenemos un excelente nivel de craft, pero no siempre está asociado a las mejores ideas. Por ejemplo, Argentina es un país que destaca por tener excelentes ideas, aunque la producción no forzosamente tiene que contar con los mismos valores o las mismas técnicas que se emplean aquí en México, ¿no? Eso lo digo con mucho orgullo, porque siento que México sí es un país que ha empezado a demostrar al paso de los años que es un país que tiene calidad mundial en craft, ¿no? Que tenemos grandes directores, aquí tienes 2 de los mejores directores que hay en México. Y creo que un punto muy importante es la forma en la que hemos ido enfrentando el trabajo, porque en vez de hacer un trabajo en equipo, normalmente se vuelve un trabajo de cliente-proveedor, y eso afecta mucho el craft. El resultado final se ve muy afectado porque no siempre el dinero queda donde debió haber quedado. Entonces,
hablabas un poco de la estrategia, efectivamente, muchas veces la misma casa productora no tiene claridad de cuál es el objetivo del mensaje. Entonces, probablemente el director interprete que le corresponde hacer una gran película de un producto X, pero el cliente no va a tener el resultado que él necesitaba, porque a él, no sé, le interesaba transmitir su nuevo sabor de coco y hay todo menos el envase, pero hay 200 extras y etcétera, ¿no? Nunca sale un coco. Y nunca sale el coco, ¿no? Es muy conceptual. Entonces ahí es donde el craft se está enfrentando un grave problema. Oigan, yo tengo una pregunta medio personal que no está aquí, pero tiene que ver con el craft, ahora con lo que estoy viendo. Vivir esta ciudad en ciertas áreas, de repente vivimos en un mini Hollywood en donde constantemente estamos rodeados de filmaciones. Sobre todo el centro histórico, viví un rato ahí y es vivir en Hollywood, o sea, comercial tras comercial tras comercial. Y es muy contrastante que de repente hay producciones que son muy orgánicas y hay otras que no sé si es, yo supongo que es parte de lo que quiere el cliente, pero hay veces que la tortillería se veía increíble y la transformaron como si fuera una cosa tan, no sé cómo explicarlo, como acartonada, como falsa, como entre caricatura y un ideal de no hay una sola tortillería en ningún lado que exista que se vea así. ¿Por qué hay esta obsesión con transformar la realidad tan caricaturesca en ciertas producciones? Pues mira, yo creo que ahí lo que ha sucedido a través del tiempo es este concepto de que todo tiene que ser aspiracional, ¿no? Ese es un término que se usó durante muchos años, pero eso está cambiando radicalmente, ¿eh? Creo que cada vez más estamos buscando la autenticidad. Digo, no sé, por ejemplo, ahora Yalitza se va a convertir en un ícono inclusive de publicidad, cuando antes jamás hubiéramos imaginado que íbamos a tener alguien de sus características en pantalla haciendo un anuncio. Entonces yo creo que eso está cambiando radicalmente, creo que para bien, y eso lo vemos en México, pero también lo vemos en todo el mundo. El año pasado todos los ganadores de Cannes, todos los grandes premios, si te fijas en el craft de todo eso, son producciones que tienen un sentido de autenticidad muy profundo. Y yo creo que sin autenticidad es muy difícil hacer cosas que realmente conecten. Y yo insisto mucho con el conectar con las audiencias, porque de nada sirve hacer un anuncio o lo que hagas si no lo va a ver más que 3 personas, ¿me entiendes? Entonces no tiene la efectividad que está buscando la marca. Entonces, ¿cómo hacemos? Y yo creo que en ese sentido los que hacemos craft ayudamos mucho a que esa autenticidad se refleje en la pantalla y que finalmente logre conectar de una manera adecuada con las audiencias, que es lo que creo que todos están buscando, ¿no? O estamos. Ahora, Y además creo que ahí es un punto de los que mencionábamos hace rato y es ¿a qué artesano le voy a encomendar a mi pieza? ¿No? ¿Qué óptica, qué visión, cuáles son las perspectivas, qué me está vendiendo el director para elegir si es el camino correcto? Entonces, por ejemplo, en tu tortillería, ¿no? Bueno, quiero una tortillería preciosa, que esté totalmente impecable y la chica rubia que las... que despache las tortillas. Exacto. O un director que llegue y diga, aquí va a estar la chica con su mandil roto, con guaraches, entregando las tortillas. Digo, esa es la visión que el director, y ese es el peso que tiene un director dentro de la estructura de todo este proceso, ¿no? ¿Cómo vas a materializar las necesidades del cliente? de hecho, inclusive, el craft de publicitario es distinto a otros crafts, es decir, el craft del cine o no sé, o el craft del video musical o de la foto inclusive. Es distinto en el sentido de que corresponde a una comunicación que lo que quiere es acercar a un público a un producto, a una marca, ¿no? Y eso conlleva, digamos, ciertos valores o ciertas peticiones de repente. Yo creo que uno de los temas que han sucedido en México y que obviamente la idea es que eso no siga siendo así, es que las casas productoras y los directores de repente tenían que suplir
por la falta de buenas ideas o la falta de imaginación de un cliente, o la necesidad, como decían, de hacer algo que fuera aspiracional, ¿no? Que es digamos, es una manera equivocada de acercarse a un público, ¿no? Que en general la gente que ve los anuncios dice, bueno, pues eso lo percibe como falso, ¿no? Y es extraño que de repente siga sucediendo como dices tú, esta visión totalmente equivocada de lo que es nuestra realidad, ¿no? Y hay algo que mencionaban, por ejemplo, Argentina, digamos, hablando de países latinoamericanos, es alguien que ha entendido su cultura y ha sabido cómo expresar la cultura, digamos, en la publicidad, ¿no? Y hablar como habla la gente, no hablar con falsedad. Y siento que nos falta mucho en México en ese sentido, aunque por nuestro lado, digamos, muchas veces tenemos que suplir, como decía, una idea a lo mejor que no es tan interesante o que es pobre por mucha producción, ¿no? Y durante mucho tiempo eso sucedió, o sea, nos pedían grandes valores de producción como para esconder un poco que el mensaje o que la idea no era tan interesante, o era más pobre, ¿no? Entonces también yo creo que mucho del trabajo ahora también es acercarnos nosotros a los clientes y acercarnos a las agencias y buscar, digamos, dar mensajes auténticos. Sí, eso es lo que les iba a preguntar. O sea, ¿ustedes qué esperan, ¿no?, de una agencia y del anunciante respecto al craft? Pues mira, yo creo que en la medida en que hay una comunicación y colaboración con ellos, en realidad el mensaje crece. Entonces, como decía Jorge hace un momento, a veces sucede que, creo que también lo comentaba Enrique, o sea, a veces nos ven como el proveedor, ¿no? Y entonces, pues al ser el proveedor, pareciera que no somos parte del equipo. Y yo creo que eso está equivocado. Yo creo que tenemos que ser un equipo con la agencia, con el cliente, para realmente tener una colaboración productiva y justamente ser como muy precisos en cómo vamos a comunicar una idea, porque lo que está pasando también, y bueno, insisto con eso, es que pues, los presupuestos también se han vuelto cada vez más difíciles. Comentabas que de pronto te piden una gran idea por 10 pesos, y así es, sí, ¿no? claro. Y entonces, ¿cómo hacemos para que con ese presupuesto existente podamos de todas maneras crear un mensaje memorable y que realmente conecte con quien quiera se conecte? Porque si no, vas a estar tirando dinero a la basura, ¿no? Entonces, eso es un hecho. Tirar dinero a la basura. ¿Cómo manejan el hecho de ustedes crearon estos espacios? Porque también lo viví de cerca. Crearon aquí, por ejemplo, este set, ¿no? Los muebles curados, ¿no? La cortina, todo. Y durante la producción el director decide o el cliente decide que ya la escena en esta sala es irrelevante. Técnicamente todo lo que invertiste, pues, digo, ya lo pagaron, pero de todos modos, ¿cómo manejan esa frustración que ha de ser diaria de, híjole, qué bonito nos quedó ese set, ese decorado y pues adiós, ¿no? ¿Cómo le hacen? Yo creo que de lo primero que habla es ese error es de una falta de estrategia. Afortunadamente hace mucho tiempo que a mí no me sucede algo así y tiene que ver con eso, con tener mucha claridad. Respondiendo otra vez a la pregunta de qué esperamos de las agencias, ese respeto a los creativos, que nosotros somos un socio estratégico y que necesitamos trabajar en equipo, claro, no hacer un entregable, más, ¿no? ¿Me explico? Exacto. Y esa parte es fundamental porque ahí es donde el director tiene menos margen de error, porque cuando el director entiende lo que un cliente está esperando, no hay cabida a este tipo de errores. Es decir, bueno, pues ¿para qué chingados hicimos este set que costó el 80% de presupuesto si ni siquiera va a salir? No, es que
seguramente era algo tan irrelevante que al final no tiene peso en la historia, ¿me explico? Claro. Y entonces eso es otra parte de la responsabilidad que cae en un director. El director también tiene que interpretar claramente cosas intangibles, ideas no claras, estrategias no claras, comunicación borrosa, entonces… Y a veces adivinar inclusive. Adivinar, exacto. Entonces, bueno, en realidad, ¿qué es lo que quieren, no? O qué es lo que está en su cabeza. Exacto. Muchas veces. Y la obsesión con locaciones, porque al quinto comercial que ves que dices, ese es el comedor Romita, ¿qué onda? Es el mismo. ¿Qué sucede ahí? Ya estamos aquí en lo que callan los de Kraft. No, mira, en realidad es muy buena pregunta porque efectivamente como que siempre terminamos, yo vivo aquí a 2 calles, entonces justamente hay otro comercial en mi esquina. La esquina de Otro siempre hay oye, está bien bonito. No, está divino. Yo voy a filmar ahorita. Está divino, pero el tema es ese, o sea, sí. ¿no creemos que las audiencias no se dan cuenta que es la misma locación una y otra vez? Por supuesto, pero ahí lo que pasa es que Es parte del proceso. parte del proceso, sí. Parte del proceso en el sentido de que muchas veces los clientes y las agencias, digamos, al hacer una petición como de último momento, pues acabamos en los mismos lugares, ¿no? O sea, si y claro, es parte de lo que falla tal vez en los procesos previos a que nos llegue el proyecto a nosotros, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues lo tienen que filmar y entregar en 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay tiempo realmente de salir a buscar una locación, o el hecho, por ejemplo, de que todo es centralizado en la ciudad, ¿no? Eso es terrible. Deberíamos de poder salir a filmar en otras ciudades de la República, debemos irnos a Querétaro a filmar, pero digamos, existe ese problema incluso acá, ¿no? Que todo se empieza a hacer chiquito, ¿no? Y como dices, de repente ya la Roma y la Condesa son como Hollywood o el centro histórico, porque todo se tiene que hacer rápido y ya el locacionista de repente saca su libro de locaciones y alguien dice, bueno, pues ahí, y porque ya no da tiempo de hacer otra cosa. Y porque además no son sangrones, los de ahí ya nos conocen, listo, ¿no? O sea, también eso es. Digo. Además, también siendo muy honesto, te diría que es una de las áreas de oportunidad que tiene el craft hoy. Es decir, también hay muchos productores que les viene mejor pues volver al Romita que buscar una locación por el tiempo, por el dinero, por la distancia, que les llegue a complicar la existencia. Entonces, si quieren un restaurante tipo Romita y ahí está el Romita y me puedo voltear para la otra pared, pues ya resolví mi problema, ¿no? Entonces, sí, o le cambian las plantas y ya, ¿no? Exacto. Ya quedó, Entonces, o el color de la pared. Exacto. Y en cambio yo le digo a mi gente, quiero locaciones nuevas, quiero talento nuevo, quiero que se propongan cosas diferentes, ¿no? Y te das cuenta de que una área de oportunidad importante es esa, porque les digo, ¿por qué no filmamos esto en Morelia? Que hay unos campos de golf atrás de la ciudad y parece que les estás diciendo vamos así, ¿no? Y sin dinero además, porque digo, tampoco es que sea imposible ir aquí a 4 horas con 6 camionetas, porque te repito, todo depende de dónde pongas el dinero, ¿no? Y si el productor dice, no, pues yo necesito llevar 18 camiones, necesito llevar 200… Es incosteable. Entonces no lo vas a poder costear. Y lamentablemente se van haciendo estos círculos viciosos donde pues todo se tiene que resolver en la Roma, en el centro histórico, ya lejos si pensar en Pasaportes, Puebla. Entonces, la verdad es esa, que el craft también ha caído en un área de confort que nos está afectando a nosotros mismos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las exigencias que tenemos nosotros para también demostrar por qué el craft tiene una talla mundial y no que prendas la tele y digas, estoy viendo 200 películas iguales, ¿me explico? Y yo creo que también ahí tendemos a caer en los estereotipos, que esa es otra cosa. Eso nos pasa, bueno, con localizaciones seguramente todo el tiempo, pero la otra es con actores, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que sufrimos mucho.
digo, vuelvo al caso de Yalitza, porque yo sé que, o sea, esa fue una búsqueda realmente amplia de mucho tiempo. Sé que nosotros a veces no contamos con ese tiempo, pero me parece que el hecho que podamos abrirnos a tener otro tipo desde locaciones, otro tipo de actores, otro tipo de caras, salirnos de los estereotipos. Creo que también eso es parte, es obligación nuestra en el área de craft, de poder proponer nuevas cosas o cosas distintas que realmente empiecen a darles autenticidad de la que hemos estado hablando. A veces se pierde a través de uno, o la prisa, el dinero, o simplemente el área de confort, y pues caes en el mismo estereotipo de siempre, y creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad muy grande. Una de las cosas es que, o sea, en México los mexicanos somos súper ocurrentes, por ejemplo, ¿no? Tenemos un sentido del humor increíble, y eso, por ejemplo, no lo vemos en la pantalla. Claro. No lo vemos No, en la y pantalla. también es cultural, porque si o sea, los que hacemos, digamos, los clientes, las agencias, los que realizamos los proyectos, de repente pues, sí vivimos en una burbuja, ¿no? O sea, sí vivimos aquí a 6 cuadras a la redonda y digamos, y todos tenemos las mismas referencias y entonces creo que sí es parte de eso, es como abrir un poco el espectro y la mente y decir, a ver, vamos a atacar esta historia desde este otro ángulo, ¿no? Que no se ha visto y hay que salirnos de lo cotidiano que vemos todo el tiempo y crear otros mundos. Y el chiste es que tanto agencias como clientes estén abiertos, digamos, a comunicarse de esta manera y arriesgarse un poquito. Creo que eso hace falta en nuestro medio en México. Pero no es culpa de ustedes como tal, sino hay clientes muy reacios y hay cliente que dice, pues yo lo quiero así, No, punto, sí, ¿no? y O este sea, es mi casting es muy y complicado. yo quiero filmar el Romito otra vez y quiero, ¿no? Y obviamente el cliente de repente, pues yo pago, listo, ¿no? O sea, es muy... De repente también tendríamos que tener a las marcas sentadas aquí y decirles, hijos, evolucionemos un poquito la cara que damos para justo conectar con audiencias, como decía Joe, ¿no? Exacto. Está muy cañón. Pero es arriesgarse, yo creo que eso es. Pero bueno, históricamente se ha visto que el que arriesga gana, o sea, y creo que, en fin, ojalá se arriesguen más nuestros amigos. Enrique, Jorge y Joe, ¿y qué opinan del feedback hacia ustedes de los resultados de la campaña? O sea, a lo que... ¿Cómo? No, sí sabes. Yo ya iba a sacar un PowerPoint. Exacto. No, pues creo que es algo que también hace falta. O sea, de repente nosotros hacemos un entregable más que una pieza de comunicación y no tenemos la claridad de los resultados que esa pieza haya tenido, si logró el impacto, y creo que todo eso es fundamental porque ni siquiera sabemos, por ejemplo, si el director fue el correcto, ¿me explico? Si la visión del director realmente aportó o no aportó, ha sido equivocado al objetivo de la campaña. Pero ahí tendríamos que ir mucho más atrás. Es decir, volviendo a responder tu pregunta, tenemos que volver a trabajar en equipo con las agencias, porque eso sí sucedió en algún momento, pero empezamos a entrar en un terreno muy difícil, donde la agencia se volvió experta en todo. Entonces hoy tienes creativos queriendo dirigir sus comerciales, y creo que es un error, porque la carrera de un director no se construye de la noche a la mañana y no es que tenga una idea fugaz y hoy soy el director de moda, ¿me explicó? Es una carrera que cuesta muchísimo trabajo, que hay que picar muchísima piedra y sobre todo que requiere de muchas horas de vuelo. Entonces, cuando tú ves un creativo que de repente ya agarró la silla del director, dices, Dios mío, ¿no? O sea, de verdad, esa es una de las partes donde yo también creo que es muy fácil que un director haga buenas ideas, ¿no? Y también podríamos ir a vender buenas ideas, pero ¿de eso se trata la industria o se trata de aprender a trabajar en equipo y darle el justo valor al craft y a la creatividad? Entonces, olvídate de tener un feedback de una campaña, ¿no? A mí me gustaría regresar a la parte donde el director es tratado con el respeto que se le merece. El productor está ahí para ver cómo vamos a lograr materializar todas estas ideas que tiene tanto un creativo como un director,
¿Cuál es la mejor manera de enfrentar ese proyecto? Y te aseguro que ese resultado va a ser bastante positivo, sea el presupuesto que sea la locación que sea el talento que sea, porque ya tiene un estudio y una estrategia respetada de por medio. Entonces, el margen de error a tener, híjole, nos sobraron 2 horas de material y no se usaron para nada. Esos errores van a ir desapareciendo en la medida que volvamos a trabajar como socios de negocio, no como proveedores, ¿no? Sí, porque de hecho, no, digamos, no sirve de nada la experiencia y la creatividad de un director si de alguna manera está como tomando dictado, ¿no? de un cliente o de una agencia. Es decir, si nuestro trabajo fuera nada más decir acción y corte, ¿no? y poner la cámara y filmar las escenas y luego editarlas, pues bueno, ahí se está desperdiciando una parte esencial que es justamente el craft, que es la capacidad de alguien de imaginarse algo y de realizarlo y de llevarlo a cabo. Eso requiere de un espacio, y los clientes, digamos, si te escogen es porque tú fuiste el mejor para realizar el proyecto, ¿no? Entonces ese espacio se tiene que crear para que el director realmente pueda hacer lo que es capaz de hacer. Si no se le permite, entonces en realidad sí lo podría dirigir cualquiera, ¿no? Y entonces hay un desperdicio ahí de esas capacidades. Y creo que en cada paso, digamos, del proceso hay que dejar, o sea, los clientes deberían de confiar más en sus agencias, en la capacidad de generar ideas. Y lo mismo, digamos, cuando llega a las casas productoras, dar el espacio y permitir, digamos, que esas ideas realmente sean lo mejor que puedan ser. Entonces, ¿cuál es? Ay, perdón. No, iba a decir, bueno, acerca de tu pregunta nada más, yo creo que las métricas son buenas, o sea, creo que son buena referencia, creo que te dan una buena base, pero creo que no nos podemos regir exclusivamente por las métricas o por los resultados de los estudios. Creo que es importante también permitir que el estómago también trabaje, ¿no? O sea, creo que el gut feeling sigue siendo válido. Creo que muchas veces las marcas se basan demasiado en sus métricas y en sus estudios, y me parece que de pronto falta justamente ahí la interpretación que a veces creo que no le damos, ¿no? Para saber si realmente va a funcionar o no. Pero bueno, yo creo que es una buena referencia, pero creo que no podemos regirnos 100% por eso, sino de alguna manera también pues por eso nos pagan tanto al director de marketing como a nosotros, como directores, para poder poner algo en la pantalla que sea relevante, porque creo que hoy en día si no tiene cierta relevancia no va a tener mucho, pues, no va a viajar mucho, pero bueno, de alguna manera creo que es esa mezcla, ¿no? de que conviva la información, ¿no? El Big Data, pero también con nuestro gut feeling, creo que sería lo ideal. ¿Cuál sería el escenario idóneo, ¿no? De un equipo de trabajo? O sea, ¿quiénes tendrían que estar para respetar el trabajo de cada quien, ¿no? ¿Tendrán que estar ustedes? ¿Tendrá que estar el cliente? ¿Tendrá que estar quiénes? La agencia, los creativos y los estrategas de esas ideas, porque también es una parte que ha desaparecido. Igual que, por ejemplo, el productor de agencia, que son puestos que de repente se volvieron meramente secretariales, que son coordinadores de juntas, y realmente son cargos que tenían una razón de ser. Y tú tenías antes un director de cuenta que estaba cuidando las necesidades de esa estrategia, diciendo, esta pieza tiene que comunicar estos 5 puntos. Y no hay forma de que el punto 4 se omita, porque ese es el objetivo de esta pieza. Hoy no pasa. Y si pasa, ya es como, wow, hubo brief, ¿me explicó? Entonces, de alguna manera, lo que hace falta es volver a trabajar como se trabajaba antes, dándole el respeto a cada una de las áreas para poder lograr una pieza congruente. Que cada área sepa también, ¿no? Hasta dónde y cuál es la responsabilidad, y que es un trabajo conjunto y no rebasar esta área mínima en la cual tú puedes desarrollar tu trabajo, ¿no? Claro. Claro, que sepa cuál es su trabajo, pero que también sepa valorar el trabajo de los demás. Exactamente. Y creo que ahí en realidad está la clave, ¿no? Y lo que dice Enrique es cierto, o sea,
Siento que las cosas se están transformando y hay que ver un poco dónde terminan, pero creo que en el momento en que aterricen, ¿no? los nuevos formatos, las nuevas maneras de trabajar entre clientes y agencias y casas productoras, que efectivamente todo está cambiando porque hay necesidades nuevas y porque hay nuevas plataformas. Pero finalmente todos tenemos que entender cuál es el papel de cada quien y valorarlo y respetarlo y potenciarlo. Creo que ahí es donde está realmente la clave, ¿no? Otra pregunta, ¿qué importancia tiene es ser miembros de la ANFI? A ustedes como casa productora. Pues yo creo que, bueno, la ANFI en realidad es un sello de calidad. Entonces, creo que es muy importante, no solo por las cuestiones, digamos, prácticas, legales, que obviamente son un plus de ser parte de la ANFI. Creo que eso es importante porque pues, te da herramientas de trabajo, digamos, que son muy positivas, desde luego. Tanto como para, sobre todo, mejoras en las prácticas desde las locaciones, trabajar con vecinos, con las autoridades, todo eso es algo, un trabajo que ha hecho la ANFI muy profundamente, gracias al maestro Luis García, el chino, que ha estado ahí con mucha fuerza trabajando en eso y desde luego con todos los asociados. Entonces, esa parte desde luego es muy importante, nos ha ayudado a poder solventar una serie de situaciones que son súper importantes, pero creo que la otra es también la tranquilidad que le debe de dar a las marcas y a las agencias de trabajar con un asociado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que sabes que son un equipo de colaboradores profesionales y que sobre todo pues son de eso que hemos estado tratando de hacer desde hace muchos años, mantenernos como una industria de calidad global. México está de moda, sí, digo, gracias a muchos de nuestros compatriotas, digo ahora con Roma, pero bueno, si te fijas, bueno, 5 años seguidos mexicanos han estado ganando los Óscares, o sea, algo hay ahí, ¿no? Eso también creo que viene, o sea, eso también se ha visto en la cantidad de producciones que llegan del extranjero a México, ¿no? Entonces, estamos en ese nivel, creo que hay que mantenernos en ese nivel, mejorar, pero si te fijas también creo que los jugadores principales de la industria son parte de la Asociación Mexicana de Filmadoras y creo que eso al final de cuentas se nota y creo que esa es una gran ventaja para todo el mundo, obviamente en la medida en que se sumen más productoras, creo que va a ser mucho mejor para la industria y para todos los que conformamos este ambiente audiovisual y publicitario, ¿no? No, por favor. Eso yo creo que es una filosofía también, es una forma de enfrentar el trabajo, es buscar lo mejor para la gente que trabaja con nosotros y para la gente que confía en nosotros, ¿no? Básicamente esa es la ANFI. Chicos, para cerrar, digo, al final somos una universidad, entonces hay mucha gente joven que quiere incursionar en esto de las casas productoras, del craft y demás. ¿Qué habilidades o qué características tendría que tener alguien que se pudiese dedicar a esto? Yo creo que de todo tipo. O sea, creo que el craft o la producción, la industria audiovisual está llena de artistas, me explico, de directores, de productores, de escenógrafos, de fotógrafos, de iluminadores, o sea, me parece que esta es la suma de muchos talentos y que no tienen que ver solamente con una línea, ¿no? Me parece que realmente aquí lo importante es que cada chico esté consciente de cuáles son su verdadera vocación, sus verdaderas aptitudes, dónde está la pasión por el trabajo, porque tú puedes tener muchas aptitudes, pero si realmente no tienes pasión por lo que haces, lo vas a sufrir, todo se va a volver un tema de dinero, todo cuánto voy a ganar, qué tan bien está pagado o qué tan mal está pagado, me conviene más ser director porque le pagan más que a un productor, pero no tengo ni idea de lo que es dirigir, entonces ¿sí me explico? O sea, me parece que ahí lo que hace falta también en las universidades es un poco de trabajo, de orientación para
saber encaminar a los chicos, ¿no? Hacia la foto, hacia la luz, hacia el audio, hacia todas las de la producción, porque yo amo mi trabajo, pues me encantan todas, ¿me explico? Pero creo que ahí lo importante es que cada chico ubique perfectamente dónde sí tiene pasión por lo que hace. Y yo creo que es muy importante esto que acaba de decir Enrique. Yo creo que si no tienes pasión por lo que haces es muy difícil. Desde luego hay que buscar esa vocación. Hoy en día nuestra industria está conformada por equipos multidisciplinarios, que es increíble. Creo que eso sucede cada vez más. Pero creo que también lo que hay que entender es que hay mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, muchas veces como que nos vamos un poco con la finta, y yo lo que quiero es ser famoso. A ver, pero espérame, o sea, es que no es ser famoso, es ok, quiero dirigir, pero sin trabajar no se puede. O sea, creo que hay mucho trabajo detrás. Yo creo que hay que aprovechar todas las plataformas que tenemos hoy en día para nutrirnos de toda esta, no solo información, sino pues, la cultura, ¿no? Digo, la cultura no nada más es ir a un museo de bellas artes, la cultura es todo, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa receptividad a la cultura de hoy en día, y al final de cuentas, pues siempre, todo empieza por la base, ¿no? Yo creo que finalmente siempre requieres de tener una cultura básica. Yo creo que es súper importante leer, en mi opinión, ¿no? O sea, yo creo que eso no se nos debe de olvidar, porque sin eso no hay la estructura básica desde donde plantarse y donde tener unas bases sólidas de crecimiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchísimo talento en México y creo que cada vez se van a necesitar más. Entonces, en ese sentido, creo que están, ¿no? Los chicos de esta universidad en particular están en un muy buen lugar porque hay mucho lugar para crecer, ¿no? Y yo diría que habrá que también desde jóvenes como inculcar una ética de trabajo que para mí es clave, y creo que es algo que yo tengo bueno, 2 hijos ya en la universidad, y lo que siento que de repente falta mucho es digamos el mostrarles que tienen que generar una ética de trabajo, cómo abordar un proyecto, efectivamente se requiere de mucho trabajo, pero de repente preguntan, bueno, ¿y cómo? ¿No? O sea, ¿cómo abordo? ¿Cómo lo hago? ¿Desde dónde? ¿Cómo empiezo? Entonces creo que, digamos, procesos y ética de trabajo creo que sería donde, digamos, un lugar donde empezar desde muy jóvenes, ¿no? Y así convertirse en profesionales, porque hay un brinco de repente muy grande. La gente que está en las escuelas sale y dice, bueno, ahora ¿cómo paso de ser estudiante a ser un profesional? Y yo creo que desde jóvenes empezar a decirles, bueno, esto es la manera de trabajar, tiene que ver con eso, cómo te llevas con los demás, es un trabajo de equipo, y cómo entiendes tú, digamos, un proyecto desde un principio, ¿no? Y cómo lo trabajas. Entonces, todo eso, digamos, en las universidades se tendría que empezar a inculcar desde ya, o sea, a ser profesionales desde jóvenes, ¿no? Para que no se encuentren con un mundo así, ¿no? Exacto. Pues es un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias Muchas por gracias. su tiempo. ¿Algo que quieran agregar? No, muchas gracias por la invitación y pues bueno, ahora sí que buen viaje acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, querido Johnny. No, Muchísimas gracias por Ari, gracias. acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.